Bueno, continuamos y bueno, vamos al tiro al tema, ¿eh? Partamos por el concejal, de Valparaíso. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué parece que le gustaría estar en Viña? ¿Qué es lo que pasa? No, por favor, porteño pero de corazón, ¿eh? No me venga aquí a bueno, desviar. a ver, vamos al tema. ¿Qué le parece a usted estas medidas que impulsa el Ministerio de Economía y estas dos, la 23 y la 24, de las cuales está reclamando la gente en Valparaíso? ¿Cuál es la opinión del concejal Barrientos? La verdad es que me parecen muy mal. Me parecen mal por varias razones. Primero, por la forma. Creo que son un ejemplo del centralismo agobiante que existe en nuestro país y que desgraciadamente nuestro gobierno no ha sido capaz de cambiar. Lo digo con cierto grado de tristeza porque yo espero que este gobierno, nuestro gobierno, dé un vuelco en este sentido, dé un giro radical, que mira a las regiones, que la corte de mirar tanto a Santiago. Y yo creo que estas medidas se adoptaron o se propusieron, mejor dicho, porque todavía no se han implementado, en un escritorio de gente muy inteligente, por cierto, en Santiago, pero que difícilmente conoce la realidad que se vive en Valparaíso y en las demás ciudades puertos. Esto no es algo que solamente afecte a Valparaíso, sino que a todas aquellas que tienen la característica de... El secretario Flores, en la inauguración del encuentro empresarial, dijo estar dispuesto a revisar algunas medidas. Me imagino que estaba haciendo, sin ser específico, estaba haciendo alusión a esta... Lo que pasa es que el error de forma consiste en haber llegado a proponerla sin haber consultado a las autoridades locales. O sea, el alcalde no está pintado aquí. ¿Usted está de acuerdo entonces, concejal, conmigo que imponer un candidato a senador por esta región sin haberle consultado a la ciudadanía también es un error? Porque también es una suerte de centralismo mirado de otro lado. Yo creo que nosotros debemos tender en general a que los candidatos también sean definidos por nuestras bases y ojalá por la ciudadanía. Me gustaría a mí poder tener primarias. Ahora, los procesos se van desarrollando de a poco, son graduales en el tiempo, pero yo quiero volver a lo del impulso competitivo y decir que Valparaíso se unió en contra de estas medidas, porque creemos que van a afectar el empleo, porque son medidas que concentran el poder económico, son medidas que además centralizan, y la verdad es que de las 5 medidas que están en discusión, la que demuestra esto en toda su amplitud es aquella que permite tener también almacenes extraportuarios en la región metropolitana. Eso la verdad es que es inaceptable. Eso es mirar a Santiago y es en definitiva que las regiones subsidien a la capital en lugar de ser al revés. Lo que nosotros debemos hacer como país es que sea más caro vivir en Santiago y propender a tener incentivos para que la gente mire a regiones. Pero si eso no nace desde el propio gobierno, difícilmente se lo podemos pedir a la ciudadanía. De ahí que en cuanto a la forma, yo estoy muy en desacuerdo en cómo estas medidas llegaron a proponerse. Que no se haya consultado al alcalde de Valparaíso es una cuestión que verdaderamente no tiene ninguna lógica. Y estoy también en contra o me opongo al fondo de estas medidas porque van a generar dos efectos, como decía, centralización y concentración, y como consecuencia de aquellas una que a los porteños sí nos preocupa mucho, que es el desempleo. O sea, terminar con las agencias de aduana, transformar el sistema de transporte en un transporte intermodal, la verdad es que es algo que a nosotros nos preocupa profundamente. Sobre todo hoy día que está tan medio cuestionado el tema de aduana y todo. Ahora, en todo el sector ese hay una cosa ahí... Ahora, quiero ser justo también y decir que el alcalde Jorge Castro, el intendente, el mismo senador Chaguán, están haciendo gestiones junto a un grupo también de concejales para poder persuadir al gobierno. Yo creo en la conversación, en el diálogo, y espero que el gobierno atienda nuestros argumentos y revierta estas medidas. Enrique. Mira, yo comparto gran parte de lo que está diciendo Jaime. De partida, obviamente que a nivel político comparto que nuestros candidatos necesariamente deben surgir de la base y tienen que ser porteños, viñamarinos, etcétera. De la región. De la región. Yo no acepto candidatos que vengan de afuera. Primero. Segundo, respecto al punto en cuestión que estamos discutiendo, me parece que debemos tener claro, en primer lugar, que es una propuesta con 50 medidas, por lo tanto no es un tema que ya esté impuesto y que vaya a ser así, está puesto en la mesa y por lo tanto es discutible. Segundo, creo que hay un error en la concepción, en no haber escuchado a las regiones. Una vez más, el tema centralista de este país está presente. Claramente algunas de las medidas no son adecuadas, van a ser tremendamente perjudiciales para nuestra zona, para nuestros puertos,
El tema de la cesantía se va a dar, con el tema del transporte multimodal va a ser... Si es que se aprobarán si es que esas medidas. Por supuesto, estamos hablando aquí del supuesto de que las medidas se aprueban. Va a generar eventualmente una cesantía muy fuerte, muy fuerte. El tema de los almacenes extraportuarios yo lo encuentro insólito, o sea, estamos tratando de descentralizar, todos los políticos, ¿no es cierto?, todas las corrientes hablan de descentralizar el país, y estamos hablando de almacenes extraportuarios que se puedan instalar en la región metropolitana. No tiene ninguna lógica. Eso, Enrique, tú lo ves, pues yo he conversado con algunas personas, se ve como que también las autoridades, que son los representantes del presidente de la República, como es el caso del intendente, son sobrepasados por este nivel central y prácticamente, porque el intendente debería ser el principal vocero que reúna, ¿cierto?, a los gremios que están, que posiblemente podrían estar afectados, y ser él quien diera la opinión. Claro. Entonces, de repente, esto impuesto allá a las autoridades regionales... Es que va en lo que estamos conversando, en el excesivo centralismo que hay en este país. Y ojo, que no solamente se dan a nivel de autoridades políticas, porque yo lo he conversado también con nuestros dirigentes gremiales acá de la zona, muchos de ellos también no fueron considerados respecto a estas medidas. Y sí lo fueron algunos gremios que tienen tremenda presencia en la región metropolitana. Entonces dejan a nuestros dirigentes, pongo un nombre, José Egido, por ejemplo, sin ninguna poder de participación o poder de vocería respecto de temas que son tremendamente influyentes en los ámbitos que ellos manejan. Entonces yo creo que ahí estamos mal. Pero tenemos tiempo porque, insisto, esto es una propuesta de medidas. Hay algunas que son efectivamente, van en el buen camino, pero hay otras, las que estamos conversando hoy día, que deben necesariamente tender a ser corregidas. Fíjate que otro tema que tengo aquí anotado es el transporte de carga que se efectúa dentro de nuestro país, de los puertos, ¿no?, que hoy día se hacen solamente con barcos de bandera nacional. Y está proponiéndose que se abra y que puedan ser también buques con bandera extranjera. Algunos dicen... el cabotaje interno. Exacto. También podría ser otro tema que nos va a afectar. Don Tomás, usted que ha escuchado atentamente, hace mucho tiempo que lo veía escuchando, porque yo creo que está sacando una conclusión muy grande. ¿Qué me pretende decir usted? Es que yo creo que usted, con lo de la otitis que habló hace un rato, yo creo que ahora dijo, a ver, voy a escuchar un poco de todo. Bueno, que una de las cosas que no domina, escucha. Yo, por ejemplo, no tengo claro lo que está planteando el gobierno, ¿no? Entonces, para poder opinar, pero me queda... Es decir, lo que me queda claro es que es una proposición, no es una imposición. Entonces, si una proposición tiene un tema de debate. No es bueno que se hagan proposiciones sin contar con los que van a ser los afectados o beneficiarios de la proposición. Pero yo voy a insistir en algo que he dicho un montón de veces. Mientras nosotros tengamos un diseño de país, de región, de provincia y de comuna, este país va a seguir entrampado porque cada iluminado que llega se le ocurre algún cuento nuevo. Cuando tú haces ese diseño que planteo yo, pueden cambiar las administraciones, pero el proyecto de país es el mismo. Y eso no lo hizo la concertación y no lo veo haciendo ahora. Es decir, a mí Valparaíso, en mi ignorancia, pero mi percepción, para mí debería ser el Hong Kong de Sudamérica, es decir, el puerto comercial. Ahí deben estar las oficinas, en el edificio de Puerto venían hecho oficinas, restaurantes, un gran Valparaíso. Ese impulso no se lo dio nadie, se gastaron la plata en tonterías y no hicieron eso. Complementado con el puerto de San Antonio, que debería ser el puerto granelero, y además con una visión que yo digo, nosotros tenemos que reconocer, otra vez más voy a decir, que fracasamos en la regionalización y que nosotros tenemos que tener la primera y segunda región norte, la gran metropolitana, que es lo que hoy día es la metropolitana, la quinta y la sexta, la tercera y la cuarta región sur y la quinta región austral, con 5 intendentes con rango de ministro que se sientan en el gabinete y pasar muchas responsabilidades que hoy día tienen los gobiernos regionales a el gobierno provincial. Mientras no entendamos eso, vamos a seguir dando palos de ciego para todos lados. Yo te digo, el otro día yo fui a Valparaíso, yo le tengo un gran cariño, me fui caminando a Playa Ancha a ver una madera. Realmente digo, pasé por lugares que dan pena. En la ciudad patrimonio. Es decir,
el mismo cuento que yo discuto en Viña de las veredas. No hay cosa más importante que mantener, y déjense el cuento que el responsable del gobierno regional o el esto. A la gente, cuando una señora se cae, no le importa quién es el responsable, lo que le importa es que se tropezó, ¿me entiendes? Porque no hay una baldosa, porque no se da. Entonces yo creo que pensar la ciudad. No entiendo de esto, pero sí te puedo decir, o tú planteas con todos los actores a pensar el país, a pensar la región y a pensar la comuna, o si no vamos a seguir, porque van a ser los intereses. Porque yo, cuando digo que hay algo de la administración de Viña que tiene otitis, entonces se para don Jaime aquí a defender el baluarte de la UDI regional. ¿Me entiendes? Pero cuando le preguntan esto mismo que viene de Santiago, cuando designaron en Santiago un senador, ya, él, como es buen porteño y verdadero porteño, se refala como un pescado y no contesta. Pero es la verdad. Jaime, tú querías decir algo. Yo le agradezco lo último, decir que soy un verdadero y buen porteño. Muchas gracias, Tomás, eso me llena de orgullo. Y que te refalas como un pescado. Me llena de orgullo ser un buen porteño. La verdad es que lo que ha hecho Tomás respecto del puerto también, que ha pasado medio desapercibido, ¿eh? Lo que pasó con la licitación del famoso Terminal 2 es verdaderamente una catástrofe. Pues es una muerte anunciada. Sí, pero lo que pasa, y es una muerte anunciada de la que nadie responde. Pero si eso es lo curioso. Aquí la culpa la tiene Moya. Entonces ocurre que San Antonio, de aquí a 5 años más, va a tener más del doble de la capacidad de Valparaíso. Sí, pero entonces, yo digo, bueno, ¿qué es lo que falta? Cuando yo te digo el diseño general, por ejemplo, yo no lo entiendo, pero que me digan que van a hacer adentro de los terrenos del puerto un mall y que van a construir 4 edificios, no me explico. Si me dicen, mira, vamos a hacer un mall y vamos a hacer una estructura de acero, no, pero que el puerto, es una parte de un diseño que nosotros podemos compartir crece, o no. Entonces yo desde el exterior no te lo entiendo. Eso era parte de un diseño que uno puede compartir o no. El diseño decía, mire, desde la avenida Francia hacia el sur crece el puerto y se consolida el puerto. Incluso hacia un sector que también ha sido objeto de debate, como lo es la playa San Mateo y Caleta el Membrillo. El puerto va a crecer hacia el sur. Y hacia la parte norte se puede destinar a otro tipo de infraestructura. Uno puede compartir eso o no, pero el diseño existía y se construyó, de hecho, el camino más caro de Chile, que es el acceso sur a Valparaíso. Pero ocurre que después se toman una serie de medidas que, en lugar de consolidar este diseño, que como digo uno puede compartir o no, se toman una serie de medidas que lo debilitan. Y en lugar de haber dicho, vamos a concesionar primero Valparaíso, vamos a licitar primero Valparaíso, y después San Antonio, no por perjudicar a San Antonio, sino que porque las condiciones de la licitación de Valparaíso hacían que fuese una medida inteligente haberlo licitado antes, la respuesta tanto del gobierno anterior como también de nuestro gobierno fue no, se licitan las dos paralelamente. ¿Y quién va a pagar el costo? Los habitantes de Valparaíso. ¿Y quién responde? Nadie. Moya. Entonces yo creo que ahí hay una falta de sensibilidad por las regiones que yo sinceramente espero que nuestro gobierno sea capaz de dar vuelta, porque durante 20 años la concertación falló en eso. Y yo espero que en estos 4 años de nuestro gobierno, que espero se prolonguen a otros 4 más, seamos nosotros capaces de mirar hacia el mar, mirar hacia las regiones y dejar de mirar tanto a la cordillera y a Santiago. Entonces, quiere decir que vamos a tener que conseguir otorrinos laringólogos, porque quiere decir que no solamente no escuchan en Viña, sino vamos que a tener que en la los especialistas. Bueno, este es un problema de salud al final. El tema de ojalá con esta instancia de diálogo que indudablemente deben haber, este problema se resuelva, pero Tomás tiene razón, en la medida en que no hay una planificación integral, los temas coyunturales en las distintas regiones del país van a estar apareciendo y emergiendo, y eso es malo para el gobierno porque va a afectar, de la tendencia que sea, porque de alguna manera va creando focos de insatisfacción social que lo van llevando a desviar las energías, a apagar estas fogatas y no preocuparse del desarrollo del país. Bueno, pero no hay que hablar solamente de las cosas que salen mal. Yo creo que usted le podría dar un ratito a hablar de las cosas que salen bien, y una de ellas creo que es la nueva ley de alcoholes. Creo que la conciencia que se está tomando con la nueva ley
Es decir, de que usted va a conducir, no puede beber nada de alcohol. No es que un media copa, un cuarto de copa las pince. Nada. Yo creo que está muy bien. Lo único, usted que tiene llegada a Palacio, lo único que habría que arreglarle es que yo creo que con la velocidad debería pasar lo mismo. A usted lo pescan por 2 veces sobre 120 kilómetros, que ya es suficiente velocidad, y tenga los mismos castigos. Bueno, y también, bueno, ya que está hablando de la ley de alcoholes, solo a modo de anécdota, estas declaraciones del diputado... ¿Está ahí? No, del diputado Lorenzini. Lorenzini. Respecto de que había algunos que estaban... Y viene con torpedo en color y con fotos. Que los diputados Roberto León y Felipe Arboe hicieron una consulta a la Comisión de Ética de la Cámara si los diputados que fumaban se podían inhabilitar o tenían que inhabilitarse de votar en la ley. Y él dijo, si es por eso, porque hay conflicto de interés, entonces todos cuando se vote el reajuste fiscal nos tenemos que inhabilitar porque el reajuste a nosotros también nos llega a votar igual. Alcoholes, porque también digamos que no se toma un pisquito de agua de repente. Esto es dentro de la anécdota de repente que empezamos a ver las pulgas mientras los elefantes van pasando por el lado. Y yo creo que los parlamentarios, y excúsenme, no es una recomendación, sino que es un sentir ciudadano, preocúpense de los elefantes y las pulguitas, déjenlas ahí nomás, que no es necesario matarlas todas. Esas pulguitas dan tele, pican poco. Exactamente. Oiga, usted se ha dado cuenta que hablamos una vez que el petróleo podría bordear los $100. Así es. Y el petróleo tiene $120 y ha pasado piola. Y le están metiendo guaracazo a Libia, pero qué gusto, ya no sale nada en ninguna parte, porque ya se acostumbraron a tirarle bomba. Y en Siria agarrado de los metros y en otro. Es decir, está la corneta en el Medio Oriente y nosotros... Yo creo que no ha pasado piola, porque yo creo que una de las grandes satisfacciones que tiene la clase media hoy día, y tú lo dijiste en el programa pasado, tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos, de los combustibles, no solamente de la benzina, de la parafina, del petróleo, que sirven para calefacción, el transporte y todo se va encareciendo, entonces estamos cayendo en un círculo vicioso. Bueno, pero nos quedan 7 minutos de programa y yo quisiéramos una pequeña pasadita por un tema que ocurrió esta semana, que también a mí me parece que deberíamos de tener un poquito en el análisis, este movimiento estudiantil que va tomando más y más fuerza, pero que también se pone un poquito más agresivo y ocurre lo que todo el mundo condenó, la agresión o los intentos de agresión al ministro Joaquín Lavín, que me parece que en una sociedad en que invitamos al diálogo no deberían ocurrir. Debemos tener las necesarias discrepancias, pero discrepancias en la discusión en una mesa. Bueno, la verdad es que lo que ha ocurrido esta semana es francamente inaceptable. El concepto de autoridad se ha debilitado a tal punto que hay personas que creen que tienen derecho a agredir, incluso físicamente, a otro, y a un ministro en el caso concreto de lo ocurrido esta semana. Lo mismo pasó con la ministra Jiménez con el jarrón de agua. Claro, lo mismo ocurrió con la ministra Jiménez el jarrón de agua. No hay ningún problema de qué pasa con los jóvenes. Entonces yo creo que este movimiento, cuando uno lo analiza, es un movimiento de puras consignas finalmente. Una de las grandes consignas es educación pública gratuita. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser gratuita si ese joven que va a estudiar en la universidad, una vez que tenga su grado académico, su título profesional, va a ganar por lo menos 4 veces más que aquel que no lo tiene? Entonces, ¿por qué él no puede pagar o devolver al Estado de tal modo de que otro, que tampoco tiene en su minuto para pagar el instituto o la universidad, pueda también acceder a ella? Que además tiene un tope de un 5% solamente sobre que la además renta tiene un ciudadana. tope. Hablan también de no al lucro. Otra consigna que cuando uno la analiza un poco más en profundidad, lleva a concluir que está equivocada. Si todos los profesionales, todos los que ejercemos una profesión, lo hacemos con el ánimo de lucrar. No. Todos, por favor, los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, voy a lucrar con usted. Pero si él sabe que yo le voy a cobrar más.
Incluso cuando uno va a un restaurante, uno va y consume un bien o un servicio. Yo no me dedico a lucrar. No, está bien, pero en no general... cobra según la cara no lo quiero particularizar. Lo que quiero decir es que todos los profesionales o los que ofrecen servicios o bienes cobran por dichos bienes. Porque si no estaríamos llenos de puras obras pías. Y nuestra sociedad no funciona así. Entonces, ¿qué es para ti lucro? Generar utilidad. Porque a mí me ha sonado lo más parecido que a Menem del Locro, güey. Lo más parecido que tanto le dan. Significa generar utilidades con ciertos bien o servicios y percibirlas. ¿Y rentabilidad qué es lo que es? Bueno, digamos, rentabilidad es una cosa distinta, pues es la cantidad de utilidad que puedo obtener de una determinada inversión. Y puede ser mayor o menor dependiendo de la rentabilidad. Pero déjame, si yo quiero cerrar... la definición es que para la definición es muy clara. Perdóname un segundito. En los actos del hombre, rentabilidad viene de renta. Yo cobro por mis servicios. Y cuando la rentabilidad no tiene límite, se transforma en lucro. No, ahí yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero yo quiero redondear, un minuto para redondear. La verdad es que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La forma en que se expresan las diferencias debe ser pacífica, debe ser a través de la conversación, del diálogo, y no mediante la agresión y la violencia. Y yo creo que el verdadero desafío que nosotros tenemos hoy, y que creo que vamos bien encaminados respecto de él, fíjense que tengo aquí muy brevemente el informe social de la OCDE. Nos quedan 3 minutos. Miren, tenemos 2.682 dólares per cápita anual se invierte hoy en educación en nuestro país, entre la pública y la privada. En países como Luxemburgo, como Suiza, superamos los 15.000 dólares per cápita. Entonces, el verdadero desafío de nuestro país es poder aumentar la inversión o el gasto, como quiera enfocarse esto, per cápita en educación, para que en realidad la educación se transforme en el gran motor de movilidad social. Enrique. Mira, yo brevemente, en razón del tiempo, quisiera decir que lamento lo que ocurrió esta semana, lo rechazo profundamente. Yo creo que no son las formas ni las maneras. Podemos disentir, podemos tener puntos de vista distintos, diferentes, pero con respeto las ideas se defienden. Con violencia estamos mal. Uno. En segundo lugar, quisiera señalar que esto también es una manifestación de lo que vive nuestra sociedad, la falta de respeto hacia la autoridad familiar, hacia la autoridad del padre, de la madre, del profesor, del educador, etcétera, en todos los ámbitos. Esto ha ido generándose a través de los años. Debemos entender que con respeto hacia la autoridad y hacia la opinión divergente podemos avanzar. Respecto del tema mismo, de lo que dice relación con la educación, sí creo que merece que le echemos un ojito y un vistazo. Pero ojo, no solamente a la educación pública, a la educación privada también. Porque yo me he dado cuenta, producto de todos estos temas que han ido surgiendo, que las universidades privadas también son de alguna manera partícipes importantes de esta problemática. Bueno, este va a ser un tema que lo vamos a tocar un minuto, Tomás, y cerramos el programa. Hablamos varias veces. El tema de la educación es un tema, no solamente el tema de la educación, el tema del protagonismo de los jóvenes. Y las autoridades, estas, como las del gobierno anterior, no han escuchado. Y tenemos un nivel de bronca de los jóvenes muy serio. Los jóvenes no rayan las paredes porque tienen bronca. Los jóvenes reaccionan. Entonces, cuando nosotros tenemos autoridades, como cuando el ministro Hinspeter dijo, los buscaremos como ratas. Es decir, perdón, una autoridad no puede a otro ser humano tratarlo, aunque sea absolutamente de no aceptar calificación la conducta que el otro tuvo, una autoridad no puede hacer. Cuando el ministro dice, estos delincuentes, y habla porque se agarraron con los carabineros en el liceo, cuidado, que la obligación que uno tiene es la misma tolerancia al padre. Tu hijo te puede decir una barbaridad y tú le puedes contestar una barbaridad más grande o igual. Yo creo que el diálogo y la discusión, país frente al tema de la educación, y la oportunidad de los jóvenes es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad de los padres, es responsabilidad del país. Y eso puede ser muy grave y hemos visto estas cosas que no son buenas. Bueno, con esto que plantea Tomás, no nos cabe duda de que el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, cada uno de nosotros en los distintos ámbitos en que está, tiene que tratar de recuperar el respeto, la discusión de las ideas,
generar menos violencia, menos descalificaciones y caer en un círculo virtuoso que nos permita a vivir todos contentos, tranquilos, trabajando por el futuro y teniendo un país muchísimo más equitativo. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.